Buenas tardes para todos y para todas los que nos acompañan en el auditorio y también para las personas que se conectan a través de la transmisión en nuestro Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida a esta lección inaugural de las jornadas de investigación 2022. Las jornadas iniciaron hoy en la jornada de la mañana y finalizarán el día viernes en la tarde. Les recordamos que a través del portal web de la Facultad de Derecho y de nuestras redes sociales pueden consultar la programación para que participen en todas las actividades. Saludamos especialmente a quienes nos acompañan en esta tarde, estudiantes, profesores, investigadores, al decano de la facultad, el profesor Luqueji Gil Neira, a la jefa del Centro de Investigaciones, la profesora Lina Adarve Calle, y a nuestro invitado especial, el señor Alejandro Castillejo Cuellar. Él es antropólogo de las memorias en América Latina y África y productor de sonidos, excomisionado de la Comisión de la Verdad en Colombia y editor del tomo testimonial del informe final. Es PhD en antropología, postdoctor en estudios sociales de la ley, es máster en estudios de paz y conflicto y también es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Él nos va a acompañar hoy con la conferencia La producción del pasado y las etnografías del escenario transicional. La idea es que las personas que nos acompañan por la transmisión y también los que están acá presentes en el auditorio participen con preguntas a nuestro invitado. Inicialmente le doy la palabra a nuestro decano, el profesor Luqueji Gil. A todos, un saludo muy especial a la profesora Lina Adarve Calle, directora del Centro de Investigaciones de la Facultad, al profesor Alejandro Castillejo, que hoy nos acompaña y quien aceptó la invitación para abrir estas jornadas de investigación que hacen parte de un esfuerzo colectivo al interior de la facultad en el sentido de poder poner en común los trabajos y todos los procesos de investigación que a diario se hacen en la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas. Uno de los aspectos centrales que hemos encontrado en los procesos de investigación es que aquí se realizan muchos procesos de investigación, pero la forma en la que circula la producción del conocimiento científico en muchas ocasiones se circunscribe o a algunos artículos de revista o a la producción de capítulos de libro o a otro tipo de actividades muy particulares en los cuales normalmente pues es el público especializado en los temas el que efectivamente el que lee o el que aborda los productos de investigación. Pero una de las cosas que hemos encontrado valiosas es que como comunidad universitaria podamos compartir lo que estamos trabajando, lo que estamos investigando, así no sea específicamente del mismo campo de nosotros, con el fin de ampliar las distintas fronteras de conocimiento y con el fin de retroalimentar a través de las experiencias de investigación. En este trabajo de jornadas de investigación participan los estudiantes, participan los profesores, participan los semilleros, participan los grupos de investigación y en esto también queremos mostrar la gran riqueza de producción de conocimiento que tiene nuestra facultad. Entonces, muchas gracias a todos. Un saludo muy especial, además de la profesora Lina Adarve, a todo el equipo del Centro de Investigaciones que ha acompañado esta gran labor y que ha permitido la organización de las jornadas. Y al profesor Alejandro Castillejo, bienvenido a la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas y le agradezco de nuevo por estar. Muchas gracias. Gracias a usted, Cano. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lina Adarve, como ustedes saben. La verdad, yo me siento muy tranquila de estar en estas jornadas de investigación, en el sentido de que ya es la segunda versión, ya la tercera de la Escuela de Semilleros, y creemos que se ha consolidado un trabajo que es importante para la facultad, pero especialmente muy enriquecedor para los estudiantes, que es lo que a nosotros nos anima. Digo, no, en el Centro de Investigaciones el trabajo es un equipo de mujeres que intentamos hacer un trabajo para todos y que sea un trabajo diferente. Es por eso que
nosotros invitamos hoy al profesor Castillejo. Me hicieron una pregunta muy específica de por qué había invitado al profesor Castillejo y no para hablar del tema de la Comisión de la Verdad a muchos de nuestros compañeros, inclusive aquí de la Universidad de Antioquia. Y la verdad, nuestra respuesta o mi respuesta es porque nos parece que la voz del profesor Castillejo es muy importante en su trabajo en la comisión desde el punto de vista de las dos disciplinas que tenemos en la facultad, pero especialmente desde el punto de vista de la investigación. Cuando uno lee el texto del trabajo que él coordinó o que él dirigió, que es Cuando los pájaros no cantaban, y después cuando uno lee los textos que el profesor ha escrito sobre qué se entiende por esclarecimiento, uno lo que encuentra es una posición muy disruptiva con el tema de la Comisión de la Verdad, una posición muy sustentada académicamente y una escritura muy bellamente conseguida. Entonces, pues obviamente para nosotros es importantísimo darle un espaldarazo político a la Comisión de la Verdad y por eso escogimos ese tema, pero creíamos que es muy importante escuchar otras voces de la Comisión de la Verdad. Entonces, profesor, adelante. El profesor va a hablar con nosotros o va a hablar 40 minutos y posteriormente pues habrá lugar para que se hagan preguntas, anotaciones y lo que consideren. Bueno, profe Lina, muchas gracias por las palabras, la introducción. Señor decano, también muchas gracias por la invitación. Sí, es cierto que he estado huyendo literalmente de presentar el informe final después de que se cerró la actividad de nosotros en la comisión. Creo que incluso, de hecho, en el volumen de testimonios, solamente para decir eso, el volumen de testimonios que estaba bajo mi dirección, aquí se encuentra Félix, que trabajó conmigo también en el volumen. Un saludo para Félix. Nosotros hicimos, y no quiero hablar de nada, realmente no quiero hablar mucho del informe, pero solamente quería decir que hemos hecho más de 55 lecturas rituales por todo el país, leyendo historias del volumen testimonial, con los espacios sonoros y con las atmósferas que hemos construido para poder compartir ese libro con todo el país, que fue la gran apuesta, diría que del equipo mío, sobre todo eso, ¿no? Entonces, sí es cierto, estoy en un momento en donde quiero retomar mi trabajo académico realmente y quiero hacer un compás de distancia con lo que fueron casi 3 años de trabajo en la Comisión de la Verdad, editando ese texto y apoyando, por supuesto, el resto de los 11 o 12 volúmenes o 24 libros, que eso ya de por sí me parece problemático, que haya un informe con 24 libros. Y lo que hoy quisiera hacer es como compartirles, no deja de ser interesante encontrar un espacio y una facultad de Derecho y Ciencias Políticas donde uno pueda decir, hasta aquí llegué yo, como diría Wittgenstein también, una mirada hacia atrás es una mirada también de distancia y es un gesto particular. Y lo que hoy quisiera hacer es precisamente ese gesto, el gesto de mirar hacia atrás del trabajo que hicimos, pero no en el mismo lenguaje que se habla de estas cosas, porque para eso hubieran invitado a un transitólogo, a un memoriólogo o a alguien por el estilo, aunque yo pueda hacer todas esas cosas también, pero así no me veo. Entonces lo que voy a hacer, tengo 5 o 6 puntos que son complejos realmente, tratando de decir cómo podría yo hablar de la Comisión de la Verdad si parto del principio del propio trabajo crítico que yo he hecho sobre el tema transicional, no solamente aquí en Colombia. Algunos de ustedes de pronto conocen mi trabajo sobre justicia y paz, los escritos que hice sobre la Comisión en el Perú, el trabajo mío sobre la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, que es como donde ha estado centrado todo mi esfuerzo. Entonces comienzo por el primer punto que yo le llamaría, hay una serie de presupuestos fundacionales e insisto, esto es una lectura de estos temas desde un lenguaje distinto, que es donde yo creo que está el gran reto que finalmente tengo yo para hablar de estas cosas. Primero yo podría afirmar, como lo escribí en alguna ocasión, que la justicia de transiciones en última instancia está fundamentada sobre 2 presupuestos subyacentes fundamentales.
Como antropólogo lo veo así. El primero de ellos es, por supuesto, que es una teleología, que es cuando uno visita muchos museos en el mundo, por ejemplo en Chile, el Museo de los Derechos Humanos en Santiago de Chile, cómo se cuenta la historia de la dictadura en Chile siempre es una historia teleológica que va desde la oscuridad de la dictadura, como aquí en Colombia va a ser seguramente el Museo de la Memoria, la oscuridad de la violencia o de la guerra, del conflicto armado, para ser más preciso, a la luz o la iluminación o la ilustración de los derechos humanos y del lenguaje de los derechos humanos y el derecho en general, ¿no? Y la paz en Colombia. Hay en la justicia transicional, obviamente, una teleología que yo creo que es fundamental para entender muchas cosas, ¿no? Y el presupuesto básico es que en la medida en que una sociedad se mueva para adelante, el adelante puede ser la paz, yo le llamo la posviolencia, porque en realidad en los escenarios de transiciones la palabra violencia tiene muchas connotaciones distintas, al fin de cuentas, y no necesariamente comparativas. Por ejemplo, uno puede hablar de la posdictadura, que no es lo mismo que hablar del posconflicto armado, o del posgenocidio, como se hacía con el caso de Ruanda, etcétera, o la posguerra. Yo creo que son posviolencias, pero son cualificaciones de todos modos que son distintas, que a mí me parece que no son comparables. Por eso a mí no me gustan mucho esas comparaciones entre el Cono Sur y Colombia y Guatemala y Perú, en términos a veces como se hablan de esas cosas. Entonces, primero eso, ¿no? Primero decir que todo ejercicio transicional siempre parte del principio de que una sociedad se mueve para adelante. Y ese adelante es teleológico, siempre es una línea unidireccional que nos lleva hacia un futuro y un derrotero particular que llamamos la paz y la posguerra. Por supuesto, y en la medida, y ahí es donde viene lo importante, en la medida en que las sociedades se mueven hacia adelante, hay una cosa que se va formando que es el atrás, un poco ontológicamente hablando, ¿no? No existe atrás, no existe posviolencia si las sociedades materialmente, actualmente, no se mueven para adelante, y eso es lo que quisiera. Y en la medida en que una sociedad se mueve a través de sus instituciones, las instituciones en Colombia del sistema integral, que ya no existe el sistema integral, entre otras cosas, existe la unidad de búsqueda y existe la JEP, pero la comisión ha desaparecido como parte de un sistema operante, por lo menos al mismo tiempo. Entonces, en la medida en que esa sociedad se mueva hacia adelante a través de instituciones que mueven hacia adelante, y el adelante es, por supuesto, medio abstracto también, se va produciendo simultáneamente la sensación, la experiencia, el lenguaje público y el discurso político sobre un atrás que queda profilácticamente puesto en el pasado. No, para un escenario de transiciones es absolutamente indispensable esa, yo no sé si llamarle dialéctica, pero esa tensión más bien entre el movimiento hacia adelante y el movimiento hacia atrás. No existe un atrás, y cuando digo atrás me refiero a un pasado, aunque parezca increíble, a veces los pasados también están en realidad adelante. De hecho, los pueblos indígenas nos hablan sistemáticamente de que la historia y el pasado en realidad está enfrente, en un ciclo que es distinto, en una teoría del tiempo y un modelo del recuerdo que es distinto. Entonces, primero esas dos cosas, esa movimiento genera un atrás. La pregunta que entonces yo me hago como investigador es, ¿qué tipo de lenguaje se utiliza para la creación de ese atrás? Y ese atrás, insisto, se llama pasado. Y lo digo de esa manera porque no todos los atrases, y yo no sé si estoy sonando muy coloquial ya, todos los atrases y todos los pasados no necesariamente son reconocidos como pasados. De hecho, ustedes han notado esta semana, no sé si han tenido la oportunidad de leer los comentarios de Álvaro Uribe sobre el informe de hallazgos de la comisión, que es uno de 14 libros realmente, y ahí hay un atrás que él no reconoce, así de sencillo. Y un poco, digamos, reivindicando un argumento que yo tenía antes de entrar a la SEP, que era muy polémico, que yo decía, por más de que la SEP trabaje tratando de esclarecer cosas, la narrativa de la SEP no va a unificar este país. Muy al contrario, lo que siento es que puede incluso hasta dividirse más. Pero eso fue polémico y yo pienso que todavía hay algo de eso. Entonces, pues bueno, linealidad, teleología,
movimiento hacia adelante, el adelante es el porvenir, es el futuro, es la paz, es la luz, es la ilustración. No es gratuito que la Comisión de la Verdad, una de las piezas de teatro que se organizaron o que organizamos, se llame Develaciones. Develaciones tiene que ver con precisamente con quitar el velo para encontrar la verdad. Develaciones entra muy bien dentro del lenguaje precisamente teleológico de lo transicional y de la iluminación y de todas estas cosas. Esos primeros puntos me parecen muy importantes porque creo que en última instancia una comisión de verdad es uno de los elementos a través de los cuales, o una institución a través de los cuales nosotros creamos un sentido de pasado e incluso creamos el pasado mismo, así de sencillo. No ontológicamente hablando, es decir, no un pasado más allá del tiempo y el espacio, sino un pasado que, como dice la presentación, es un producto realmente de un conjunto de procesos y operaciones técnicas que nosotros llamamos investigación realmente. Otro punto que me parece muy importante en este instante establecer, o por lo menos decirlo, es decir, en un escenario de transiciones también, y nótese que yo no hablo de la transición. De hecho, nunca he hablado de la transición y ahora trataré de explicar por qué. Yo hablo de los escenarios en donde se ponen en juego lenguajes e instituciones y conceptos que directamente hablan de algo llamado transición, pero a mí no me interesa el proceso de si hay o no transición, sino cuáles son las operaciones internas, qué tipo de artefacto, como diría Jacques Derrida, qué tipo de artefacto es eso que llamamos lo transicional. Y ahí pasa una cosa también muy interesante que yo la he sentido mucho por estos días, y es un tránsito que va desde, y esto sí suena un poco abstracto, ¿no? Pasa de lo inimaginable, de una situación de guerra en donde la gente no se imaginaba, y aquí puedo sonar un poco repetitivo, la gente no se imaginaba que fuera a pasar tal cosa como pasó al comienzo del proceso de La Habana, por ejemplo. Incluso yo siempre recuerdo y siempre la cito, obviamente pueden haber muchos otros momentos, los momentos en donde lo inimaginable es cuando llegaban las lanchas de la gente de FARC a los ríos, a las zonas donde se iban a concentrar, y mucha gente estaba sorprendida porque nadie se imaginaba que eso fuera a pasar. Entonces hay en el escenario social una algo inimaginable, más bien. A veces por andar inventando palabras yo mismo me confundo. Hay algo inimaginable en este proceso, estas transiciones, este conjunto de conceptos e instituciones, también con ese momento particular en donde las caras y los rostros de unos se encuentran con las caras que son distintas, rostros con los rostros de otros. Luego de lo inimaginable, cuando Timochenko y Santos se dieron la mano, eso era inimaginable también, sobre todo cuando uno escuchaba las alocuciones de Timochenko, uno nunca se imaginara, porque parecía muy mal geniado realmente cuando salía en televisión, y después más bien medio domesticado, diría yo, pero ahí hay otro inimaginable. Luego pasamos a un momento donde aparece lo posible, ¿sí? Cuando lo que nosotros pensamos que se convierte en materialidad, que es posible que haga cosas, como la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es una materialización de lo posible. Es una materialización de lo posible. Pero después viene la realidad y es lo realizable. Entonces, fíjense que yo estoy tratando de mostrar este movimiento hacia adelante, que va produciendo un atrás, que va produciendo un pasado y que es atravesado por nuestra imaginación social del porvenir, porque pasamos de un estado de cosas en donde, y ya hablo de eso un poco, que va de lo inimaginable a lo realizable. De lo realizable pasarán, y hablamos de eso también. ¿Qué es lo que creo yo como antropólogo realmente? Creo yo que es lo que pasa en ese derrumbe, porque en un escenario de transiciones hay un derrumbe de sentidos del mundo, en toda la notación de la palabra sentido, y ahora hablo de eso también. Hay un derrumbe porque hay, lo que sucede en eso, en teoría, es que hay una, si se quiere, una caída, un derrumbe de las categorías que han estructurado precisamente la vida cotidiana de los seres humanos en medio de la guerra. Lo que primero se pone en tela de juicio son los términos y los conceptos con los que nosotros hemos construido una sociedad. Por ejemplo, el término, qué sé yo, enemigo.
víctima también, o patriota, es el que más me gusta citar, entre otras cosas. Entonces, en un escenario de estos, como antropólogo, yo lo que veo son categorías que se derrumban. Cuando Timochenko ya no era el enemigo. E incluso el gesto, yo no sé si ustedes recuerdan, el gesto de Juan Manuel Santos cuando le da la mano fue un gesto distante. Ahí había una, yo no sé si llamarlo una especie de fenomenología ahí de la sospecha, de pronto, no estoy exagerando quizás un poco. Entonces aquí lo que tenemos es un derrumbe de mundos, unas fracturas de mundos, unas fracturas de los espacios de la guerra, la llegada de los botes a los ríos, para las zonas de reincorporación y demás, rompen con los espacios de la guerra, para comenzar rompe con las zonas rojas, que ya no son tan rojas entonces, rompe con las corporalidades propias de la guerra. Los soldados y los excombatientes de FARC ya no tenían uniforme o entregaban las armas. Hasta lloraron cuando entregaron las armas porque las armas hacían parte de su propia corporalidad precisamente. Rompe con los tiempos también propios de la guerra y rompe también con las formas como nosotros nombramos y enunciamos el mundo. Entonces, fíjense toda esa lógica, movimiento hacia adelante, teleología judeocristiana hacia la iluminación eterna, perdón el sarcasmo, producción simultánea de un sentido de pasado alimentado por unos discursos concretos que podríamos llamar justicia de transiciones, que son los que se encargan de materializar y de conceptuar sobre ese pasado. Y en la mitad de eso, lo que tenemos es un movimiento hacia el porvenir que está marcado como una cicatriz por una sensación de ruptura y de derrumbe de, como dicen los filósofos, del mundo de la vida. Entonces, siendo antropólogo, yo conecto todo eso, ¿sí? Y lo que tenemos, para citar un libro muy viejo de Berger y Luhmann, cuando él hablaba de la crisis de sentido, un escenario de transiciones es un escenario de crisis de sentido en toda la amplitud de la palabra. Y nosotros, a pesar de haber pasado por el Acuerdo de La Habana, o como yo le digo frecuentemente, el Acuerdo de La Habana, Cartagena, Teatro Colón, separadas por slash, porque es toda esa cosa lo que hay ahí metida, a pesar de haber pasado por la Comisión de la Verdad, que es una institución administradora del sentido, diría, y productora del sentido también, nosotros todavía tenemos y vivimos bajo cierta crisis de sentido, en el sentido amplio de la palabra, o crisis de significado, llaman ellos. Entonces, bueno, un escenario de transiciones tiene rupturas en las vidas cotidianas, y aquí es donde comienza a ponerse la cosa como más interesante para mí. Rompe la cotidianidad de un país, la cotidianidad de la guerra, y querámoslo o no reconocer, por supuesto que el país ha cambiado. Sería uno muy, a veces, dogmático pensar que eso no... Y la reincorporación de muchos y la disminución de una dimensión de la confrontación, una violencia particular, sí trae consigo, por supuesto, y eso es una perogrullada lo que estoy diciendo, transformaciones en la vida cotidiana. Y ese escenario cotidiano, lo que yo llamo precisamente escenario transicional. Entonces yo no soy, digamos, los que se sienta a analizar los argumentos jurídicos en torno a algo, o sea, eso es una labor muy especializada también, que requiere unas experticias concretas, esa es una visión particular del asunto. A mí lo que me inquieta profundamente es que cuando ocurren todos estos derrumbes, todos estos movimientos, se crean lo que yo llamo nuevas socialidades, porque la transición o la implantación del lenguaje transicional, que en Colombia viene desde el año 2005 realmente, con justicia y paz, de manera institucional, diría yo, indistintamente que haya otras formas de nombrar el dolor, y ahora me refiero a eso en el pasado antes del 2005, es un tema distinto. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tengo ustedes? Realmente yo les propongo que hagamos más bien un estudio de la transición como un evento cultural y social. No solo como la aplicación de un conjunto de leyes y de códigos y de cosas, sino más bien con la intención de mostrar que hay nuevos espacios que todo el lenguaje transicional, incluyendo la Comisión de la Verdad, por supuesto,
o especialmente incluso. Hay nuevas espacialidades. Solamente el término ETCR es una espacialidad propia del proceso de La Habana. Es un nuevo tipo de sitio donde rigen unas lógicas cotidianas allá adentro. Quienes están allá adentro fueron excombatientes, o para unos son responsables, para otros son, etcétera. Hay varios nombres para designar también eso. Entonces, la aplicación de lenguajes y discursos asociados a ese movimiento social que llamamos transición implica la creación de un conjunto de vidas cotidianas distintas, relaciones sociales y en general yo llamaría nuevas socialidades. Entonces, a las socialidades propias de la guerra, por ejemplo, lo que Michael Taussig llamaría los espacios del terror, se contrapone las espacialidades de la paz, de manera un poco genérica incluso. A las corporalidades de la guerra se le oponen también las corporalidades de la posguerra. Eso es un excombatiente sin uniforme, es una corporalidad de la posguerra. A las temporalidades de la guerra, del minuto a minuto, como nosotros relatamos en el informe testimonial, en donde tenemos de hecho hay una gran, que no son muchos comparativamente, pero hay una gran cantidad de relatos de antiguos combatientes de FARC y de miembros de las fuerzas militares también. La temporalidad de la confrontación es una temporalidad del acelere también, está llena de cosas aleatorias, pero la temporalidad de la posguerra de aquellos que estaban en armas es completamente distinta, es una temporalidad larguísima incluso, hasta aburrida, entre otras cosas. Y a las formas de enunciación de la guerra, enemigo, amigo, vienen las formas de enunciación y la creación de nuevos lenguajes para la posguerra, o la posviolencia más bien. El caso obvio es entregarle una cédula de ciudadanía a un combatiente de la guerrilla, es un acto de enunciación, es un acto de, yo le llamo a eso una forma de estatalidad, es un acto de estatalidad, entregarle una cédula, porque con esa cédula esa persona queda como ciudadano, cuando toda su vida, por lo menos militarmente hablando, había evadido completamente el hecho de ser identificado, porque eso, la falta de identificación, hace parte precisamente de la confrontación. Es una estrategia de guerra. Entonces, pues bueno, creo yo que si ustedes se ponen a ver, entonces lo que yo hago es meterme entre las minúsculas microscópicas de esto que llamamos el escenario transicional, que entre otras cosas, pensaba hasta leerlo, pero ya no lo voy a hacer. Ese escenario transicional no es solamente el conjunto de espacios que produce, entre otras cosas, una ley, porque aquí la ley tiene una capacidad arcóntica de origen tremenda. El proceso de la Comisión de la Verdad nace con una ley. El proceso de la Comisión en Sudáfrica nace con otra ley que se llama Ley de Unidad y Reconciliación. La Comisión del Perú, la creación del pasado, en toda esa amplitud, es producto también de una ley, en el sentido más, que ustedes son los especialistas en eso, un texto realmente. Y el texto trae conceptos y términos también. Entonces, mi propuesta es esa, realmente como investigadores es, y yo estoy tomando una distancia, que es un ejercicio que para mí me ha resultado inmensamente complejo de, ahora sí que me siento liminal, me siento entre excomisionado y académico que ha criticado comisiones durante mucho tiempo. Hasta mis amigos me decían, ¿usted cómo va a hacer esa vaina si no ha hecho sino darle palo a las comisiones durante 20 años? Y yo contestaba, no, eso fue culpa de los amigos allá del Chocó que me dieron media botella de whisky, es lo que les digo siempre, y me convencieron de que había que presentar a la comisión y yo me presenté finalmente y pasé tomándolos del pelo. Entonces, esto es un acto un poco de distanciamiento personal, porque hay un momento en donde uno es operario del aparato transicional y hay otro donde uno ve el artefacto transicional a la distancia. Y lo que hoy estoy haciendo es diciéndoles, muchas gracias, la pasé muy bien, pero ya es hora de distanciarme del aparato. Y mi forma de distanciarme del aparato, muy respetuosamente con todos mis colegas, es analizando el aparato desde los propios términos que yo mismo he construido para mirar todo eso, así eso tenga ciertas cosas. Entonces, bueno,
Hablar de la transición o lo transicional como fenómeno cultural quiere decir historizar el aparato transicional, es decir, entender que las leyes, las instituciones son artefactos, ¿sí? Y que como antropólogo incluso yo puedo estudiar, cuando estaba en la comisión, algunos me decían, por ejemplo, que si yo tomaba notas como etnógrafo, me decían, usted debe estar tomando muchas notas de lo que pasa aquí dentro en la comisión, ¿no? Porque los antropólogos, al fin de cuentas, somos especialistas tomando notas en los cuadernos, supuestamente. Y la verdad de las cosas, sí, lo que pasa es que mucho de lo que tomé notas no lo puedo decir, porque no lo puedo realmente revelar, no lo puedo develar, ahí sí como dirían, porque hay una responsabilidad y hay un contrato incluso de secreto, no sé cómo es que se llama eso, confidencialidad, exacto. Entonces, pero la propuesta es esa, ¿cómo historizamos el pasado transicional? ¿Cómo historizamos? Y cuando digo historizamos, ¿cómo entendemos que esta institución opera en un momento histórico particular y que se alimenta de ese momento histórico? Por ejemplo, cuando uno decía antes, yo siempre en algún curso yo decía, toda comisión de verdad es producto del conjunto de relaciones de poder que una sociedad, de donde proviene en una sociedad concreta. El lenguajes, a pesar de que el lenguaje de la justicia transicional pareciera ser una tecnología que se aplica a cualquier lado distinto, resulta que las maneras de hablar de las comisiones, a pesar de que tienen cosas muy similares, porque todas estudian violaciones graves a los derechos humanos, a pesar de esa, digámoslo así, generalidad, universalidad del asunto, las comisiones de verdad tienen también contexturas y matices propiamente históricos y específicos de cada sociedad. Entonces, en Colombia, la Comisión de la Verdad en Colombia es el producto del conjunto de relaciones de poder que le dio origen a esa cosa. Solamente el perfil de los comisionados, para no ir muy lejos. ¿Sí? ¿Que tiene un lenguaje particular propio de acá? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, el lenguaje que nosotros utilizamos en la comisión sobre el problema étnico, sobre el asunto étnico, sobre los pueblos étnicos, a veces de pronto los colegas exageran un poco cuando dicen es que es la primera comisión que tiene un informe étnico y entonces eso es una innovación, cuando en realidad pues a mi modo de ver no es una innovación, pero se presenta como una innovación. ¿Por qué digo que no es una innovación? Porque sencillamente lo que ese informe representa es un acento especial que caracterizó la guerra en Colombia, que fue precisamente la violencia contra los pueblos étnicos en todos estos corredores de guerra y de intercambio de narcotráfico que atraviesan las especialidades de los resguardos, precisamente. Pero entonces ese es un acento. Si uno se va para Sudáfrica, la pregunta por lo étnico carece de esa reflexión sobre eso. Incluso me atrevería a decir, hablar de diferencia étnica en Sudáfrica es lo más cercano al régimen del apartheid que habría, porque el régimen del apartheid partía del principio para poder gobernar y para poder tener un estado racista como ese, partía del principio que había distintas etnias y cada etnia requería de un espacio distinto, casi que un resguardo para cada uno. Entonces eso es un discurso que allá no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, historizar también quiere decir eso, ¿no? Ese artefacto, el artefacto del sistema, de sus operaciones internas, de su cotidianidad interna, de las relaciones de poder que le dieron origen, de los lenguajes y los discursos y el conjunto de prácticas que los hacen. Nosotros en ese sentido somos una comisión común y corriente, porque es una comisión que parte del principio de la certificación de la verdad a través de la palabra de la víctima. La palabra tiene una función de certificación. Suena feo, pero es así. El dolor de la gente tiene una connotación de certificación y eso ha sido para todas las comisiones. Aquí no hay nada nuevo en eso. Habrán métodos más bonitos o más artísticos y otras cosas distintas, pero nos fundamentamos exactamente en la misma historia. Entonces, bueno, y eso realmente, yo diría que cuando uno historiza el aparato, cuando uno investiga su cotidianidad, su fenomenología, cuando uno entiende que es un aparato que está situado en medio de un proceso que va de lo inimaginable a lo realizable,
que va que trata de mover la sociedad hacia adelante, poniendo una atrás, emergen un conjunto de problemas y un conjunto de cosas que son investigables como antropólogo, como sociólogo, como historiador también, que son investigables, etnografiables y escribibles por fuera del lenguaje transicional propiamente hablando. Y lógicamente a aquellos que trabajan en esa área les incomoda mucho esta conversación porque los cogen como conejillo de indias. En el proceso de justicia y paz a mí lo que más me gustaba era hablar con los abogados, pero porque a mí no me interesaba mucho realmente los que estaban trabajando en eso, no me interesaba el argumento jurídico, me interesaban ellos como una tribu. ¿Y cuál era la lengua que ellos hablaban? O, bueno, ustedes, porque aquí es una facultad de Derecho, pero en realidad, ¿cuál es la etnia del derecho? Para ponerlo así sarcásticamente. Y en realidad cuando yo les decía eso, decía así, nosotros nos portamos como una etnia realmente. Tenemos una lengua propia, un territorio propio, con nuestras propias comidas, tomando del pelo, pero claro, se portan como una comunidad cerrada, no tan cerrada porque también es producto de circuitos internacionales. Es otra cosa, digamos, importante. ¿Cuánto me queda todavía? ¿Por ahí como 5 minutos? 10, bueno, voy a tratar de... Entonces, aquí viene una reflexión. No son esas instituciones formas de administración de la incertidumbre. Si el mundo se está derrumbando, de la guerra, el mundo de la vida cotidiana, se requieren de instituciones que vengan a instaurar certidumbre. La jurisdicción de paz es una institución que genera certidumbre hasta cierto punto. La Comisión de la Verdad produce certidumbre. ¿Certidumbre sobre qué? Pucha, la palabra verdad, si no hay una palabra que tenga más certidumbre que la palabra verdad, no hay otra. Produce o pretende producir certidumbre. Yo sí creo que hay aquí un esfuerzo por producir en un mundo que se está reconstruyendo instituciones que se dedican a eso. Y eso fue lo que hizo en cierta forma la Comisión de la Verdad, creo yo. Una institución que administra la incertidumbre y que produce el pasado. ¿Y cómo produce el pasado? Vuelvo y lo digo, a través del conjunto de conceptos que le dieron origen, que aparecen en la ley y que también alimentaron la misionalidad de la comisión, los términos que utilizábamos dentro de la comisión, los conceptos, las prácticas que hicieron parte de todo eso. Es en última instancia un gran dispositivo, y perdón lo que voy a decir porque yo sé que esto puede resultar hasta mal entendido también, es un gran dispositivo que inventa el pasado. ¿Sí? Pucha, la Comisión de la Verdad inventando el pasado o inventando la verdad, pero no en el sentido de ficcionalizando la cosa, sino que eso que llamamos pasado no es una realidad ontológica, insisto, más allá del momento histórico y del tiempo, sino que hay un conjunto de operaciones que lo hacen y que la materializan. Y que en la medida en que hay un conjunto de operaciones, por supuesto, hacen, y ahí ya me meto en otra terminología totalmente distinta, hacen audible ciertas formas de violencia y hace inaudible otras formas de violencia. Voy a usar el ejemplo local, a ver qué pasa. Mucha gente me dice, ¿cuál es el gran relato de la Comisión de la Verdad en Colombia? Porque en teoría una comisión tiene que producir un relato. Pues para eso nos pagaron. Sí. Y muchos me dicen que no alcanzan a percibir ese gran relato. Claro, 24 libros, pues con toda razón, ¿no? Uno los entiende y las entiende. Y siempre me toca pedir disculpas porque el informe de la comisión debió haber sido muchísimo más conciso, mucho más claro esa historia. Sin embargo, el gran relato de la SEP está en un volumen que lo recomiendo, que se llama No Matarás. Ese lo escribió el equipo de Marta Ruiz. Siempre aprecié mucho ese trabajo y lo critiqué muchísimo también. ¿Cuál es el gran relato que aparece ahí? La única manera de leer el informe de la comisión es leyéndolo en forma de capas.
que van desde las capas más gruesas del relato hasta la microscopía de la violencia. Eso es una interpretación mía, eso no es institucional, es como un tip, si uno quisiera leer todo eso. La capa más gruesa de esa historia es ese texto, que se llama No matarás. ¿Qué es lo que ahí se cuenta? Ahí se cuenta en función del concepto de guerra y paz. Marta le llamaba a eso apertura y cerramiento de la paz, esfuerzos por la paz y rupturas por la guerra, en una dialéctica o una dinámica, cosas. Marta cuenta en 600 páginas varios momentos donde la apertura democrática y el cerramiento de la guerra se tensionaban. Esos momentos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la Constitución del 91, donde, pucha, una gran democratización, ahí la palabra clave es democratización, pero que viene después de la democratización o de la Constitución del 91, un rodadero de violencia tremendo, después del 91, paradójicamente. Marta cuenta ahí eso. Bueno, todos contamos eso, porque todo eso lo hicimos nosotros, ¿no? Pero ella era la encargada de esa parte. Ahí hay un relato. ¿Qué es lo que emerge de eso? Por ejemplo, que en momentos muy fuertes en Ventura y había una intensificación precisamente de la violencia que era susceptible de ser analizado en cosas específicas. Entonces, cuando había mucha tensión, uno le ponía la lupa. Esa es la siguiente capa analítica del informe, diría yo. Uno le pone entonces la lupa a las mujeres para ver la intensificación de en eso particular, o el mundo étnico, o los niños. Entonces, si ustedes ven, varios de los informes están en ese nivel analítico inferior. Entonces, sin embargo, la crítica que yo le hacía a Marta era que me parece que yo coincidía en que aquí podíamos contar la historia de la guerra en Colombia como una competencia de ideologías en función del poder del Estado. ¿Quién puede negarlo? Eso ha sido la teoría precisamente de los violentólogos y de toda la gente, que tenemos es una guerra porque unos quieren el Estado para una cosa y los otros lo quieren para otro, indistintamente de que son otros, pero ese es el relato grueso que hay ahí. Y la a ella era que eso me parecía unidimensional, porque no incorporaba lo que yo llamaba en ese momento una estructura histórica de formas de apropiación de los cuerpos y los territorios, que si se hubiera incorporado esa dimensión de la apropiación histórica de la tierra, ni de la tierra, de la naturaleza incluso, y de los cuerpos, el relato de la SEP hubiera sido distinto. Entonces, con eso lo que trato de decir es que en la medida en que una comisión de la verdad es un proceso de investigación, asume teorías y asume argumentos, incluso el argumento de la tensión entre apertura y cerramiento de la guerra, fue una decisión que anticipó la investigación misma y que de hecho forjó el proceso hasta el final. Y yo muy respetuosamente siempre he dicho que la conclusión llegó primero que la investigación, pero bueno, esa es una cosa para discutir. Y voy terminando y voy diciendo que cuando digo información quiero decir, hay conceptos que hacen legible el pasado de una manera y hay otros conceptos que la hacen de otra manera. En el sur de África, la definición de violencia en la Comisión de la Verdad giraba alrededor de 4 eventos que esencialmente se concentraban en el daño del cuerpo. Por ejemplo, el asesinato, la tortura, etcétera. Eran 4. Y la desaparición, y había otro más. Son todos vejaciones corporales. Cuando ellos hacen la investigación, descubren que hay 22,000 víctimas, pero claro, el número de víctimas es producto de esa definición de violencia. Ellos en Sudáfrica no tuvieron una definición sistémica de violencia. El desplazamiento ni siquiera existía en el proceso de investigación de la comisión en Sudáfrica, y por eso ese número de víctimas que hubo mucha burla, entre otras cosas, detrás de todo eso. Muy bien. Digo yo que nosotros, de alguna forma, con un conjunto de operaciones conceptuales y de metodologías, producimos un pasado, producimos un atrás y creamos una línea imaginaria
entre ese pasado que queda profilácticamente atrás, un presente que es liminal, que es producto de un derrumbe en función de un futuro que es imaginado realmente. Y termino diciendo que esa creación de ese pasado implica, por supuesto, la materialización o la instauración, más bien, de unos lenguajes sobre el dolor social. ¿Sí? Y aquí me remito a dos cosas esencialmente que atraviesan todas las comisiones y puedo mostrar incluso una contrapartida de eso. Nuestra gran teoría del dolor, y ustedes me pueden corregir, por favor, en eso sí necesito que me ayuden. Nuestra gran teoría del dolor se llama violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces, para mí, esa es una teoría del sufrimiento humano, que no es religiosa, que es secular, etc. Tendrá las características que quiera, pero nos vemos el pasado violento a través de la lupa de ese lenguaje. Incluso la palabra resarcir o restaurar o reparar está atravesada por la reparación de derecho, por ejemplo. Entonces, reparar está íntimamente relacionada con los idiomas, las lenguas específicas para hablar del sufrimiento humano. El otro lenguaje, a mi modo de ver, es el del trauma. El trauma, ya visto más como psicoanalista o psicólogo, es también ver todo esto. El término acompañamiento psicosocial tiene que ver con eso. El pasado del que hablamos siempre es un pasado traumático, no es cualquier pasado. En Colombia a veces utilizamos la palabra memoria para hablar de eso. Un poco en abstracto, porque en realidad es una memoria de lo violento, es una memoria traumática, etc. Entonces, el derecho y la psicología se cruzan en este dispositivo transicional y son los lenguajes que tenemos a la mano para eso. Tan es así que la operación transicional es profundamente antropocéntrica. Y en eso sí quiero decir que en el volumen de testimonios nosotros hicimos un pequeño gesto que ha tenido un éxito tremendo, entre otras cosas, y no lo digo con falsa humildad, en el sentido de que, de pronto hay seres no humanos que también sufren. Lo que pasa es que nuestras epistemologías del sufrimiento humano, atravesadas por la psicología y atravesadas por el derecho, de pronto no nos permiten entender que hay otras formas distintas del sentir que tienen también aquellos sujetos, entre comillas. Nosotros jamás consideraríamos que un árbol es un sujeto. Por eso yo prefiero hablar, en realidad hay una discusión interesante, porque ahí está la diferencia entre sujeto de derecho cuando estamos hablando del río, la selva o el árbol, o el sujeto de dolor. Yo me concentro en el sujeto de dolor, y eso es muy heterodoxo realmente. Entonces esta operación está atravesada por estos lenguajes, tan es así que cuando nosotros planteamos en el informe de testimonios sobre el dolor de la naturaleza, creó una suerte de intriga entre mucha gente. ¿Cómo así que los árboles testimonian? Y los mismos colegas, mis propios colegas, a quienes les tengo tanto afecto y tanto respeto, al comienzo no entendían mucho cuando yo les decía, si a mí me van a dejar hacer un libro de testimonios, me da pena, pero hay que meter los ríos también testimoniando. Y ¿cómo se hace eso? Todavía no sé muy bien. Por eso con Félix nos pusimos a grabar sonidos y a reflexionar sobre estas cosas. Y hay una sección del volumen testimonial que se llama de conversación, diálogos con la naturaleza. Termino diciendo que emergen una cantidad de preguntas muy interesantes. Yo creo que cuando uno comienza a ver esto como una especie de sistema, la transición como un conjunto de sistemas, como un sistema de una máquina produciendo varias cosas, emergen unos temas importantes. Por ejemplo, emerge el tema de la segurocracia, la reincorporación y las nuevas subjetividades. Quienes estuvieron en armas pasan por la maquinaria transicional y al otro lado tiene que aparecer un excombatiente arrepentido pidiendo perdón. Entran bravos y salen pidiendo perdón al otro lado. Esa es la lógica. Y tienen que performar incluso el perdón. Cuando yo trabajaba en Justicia y Paz, yo me acuerdo el señor Tijeras allá del Bloque Norte, cuando estaba haciendo mi trabajo etnográfico, él performaba su arrepentimiento con el computador.
Yo estaba detrás chismoseando, yo era el único que había porque allá solamente aparecía gente cuando alguien hablaba de motosierras, entonces ahí sí llegaban todos los medios, pero cuando no se hablaba de motosierras, el único era yo, porque eso era tan aburrido. 2 años trabajando en eso que la gente no se dice, pero usted no se aburre de ir todos los días a los tribunales, allá no pasa absolutamente nada. Tijeras abría el computador y tenía una foto de su nietecito, siempre miraba para abajo cuando le acusaban de alguna cosa, hacía cara de arrepentimiento, bueno, todo eso. También creo yo que es indispensable para entender el aparato transicional lo que llamamos un estudios sociales de la ley, y por eso lo que quiero decir, yo no sé eso cómo se llamaría en el mundo del derecho realmente, cuál es mi percepción, de que la ley tiene también vida social, de que tiene conjuntos de relaciones sociales, de que implica fenomenologías específicas, espacialidades concretas, corporalidades concretas, temporalidades concretas, y que eso es susceptible de ser investigado sociológica y antropológicamente, etnográficamente. También podemos hablar de que toda transición en última instancia, y lo digo con toda franqueza, tengo mucha curiosidad de lo que Gustavo Petro vaya a hacer, pero realmente mucha, porque todas las transiciones siempre mueve el derrotero transicional, por más ilustrado, iluminado que sea, siempre es el capital global. Ese es el derrotero. Siempre son transiciones hacia capitalismos globales. Y todo, uno puede repasarlos todos. Y si aquí llega a pasar alguna cosa distinta, habrá que verlo con lupa realmente qué es todo eso. Porque yo siento que aquí va a ser más de lo mismo en todo caso, con todos los bonitos discursos y demás cosas. Entonces hay una fricción muy seria entre transición y desarrollo, me parece a mí. Tenemos la producción y administración del pasado, las instituciones que hacen ese trabajo. En Colombia fueron la Comisión y la Jurisdicción de Paz, o son. La noción de que todo pasado violento que queda atrás requiere de un proceso para remendar, y aquí aparecen otras instituciones que se dedican al remiendo de la sociedad, algunos le llaman tejido social, pero en últimas hay instituciones dedicadas a remendar los seres humanos. Yo digo remiendo porque en realidad me parece que el remiendo es una palabra muy digna para mostrar que uno puede juntar un tapete, pero que desafortunadamente la herida se ve, y eso se llama remiendo en el sentido más bonito de la palabra. Y por supuesto lo que yo llamo los despojos tecnológicos de la guerra, que eso aquí en el país nosotros no le hemos puesto ni 5 bolas a eso. Y termino por último, así como el aparato transicional y sus instituciones son productores de pasado, a mí me parece que también son administraciones de lo sensible, y esa ya es una cosa que es realmente lo que se me ha ocurrido en los últimos meses para hablar, y es que una comisión de verdad, como el sistema, como la jurisdicción de paz, como todo el sistema, hace audible algunas cosas y hace inaudible otras cosas. Y detrás de la palabra escucha o escucha profunda, lo que se esconde también es una administración de la escucha, de lo que es audible y no es audible. Y por lo tanto, lo político radica no en la competencia por el Estado, sino en trazar la línea en lo que es audible y no es audible. Y eso es lo que llamamos escucha. Y eso da para una conversación larguísima, entre otras cosas, porque es una palabra que a mí me parece que hay que problematizar profundamente también. No es suficiente con decir, fuimos a todas partes y escuchamos a todo el mundo. ¿Qué es exactamente escuchar ahí? Si no es un proceso sumamente complejo que fue producto en cierta forma de la conciencia de eso, fue lo que nos permitió producir el informe de testimonios, que es un informe heterodoxo dentro del informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia, heterodoxo, porque en últimas nosotros nos hicimos conscientes que uno escucha de muchas maneras simultáneas, distintas, que uno, entre comillas, la comisión escucha quiere decir investigador X oye a alguien con una grabadora. Eso es una especie de materialización del gran concepto de la Comisión de la Verdad Escucha. Es una persona realmente sentada con otro haciéndole preguntas a través de un protocolo. Así de simple. Y luego la escucha se convierte en transcripción. Eso parece que no tuviera mucho sentido. Nosotros trabajamos con 14.000 transcripciones en el primer periodo de cuando yo llego a la comisión había 14.000 transcripciones. Y el acto de poner un punto y una coma es un acto volitivo de escuchar algo. Es un acto incluso de, yo no sé, voy a decir una cosa, es casi un acto de imponer un sentido sobre lo que alguien dice, si uno se descuida. Si uno lo mira con detalle y con minucia,
un punto y una coma es casi que una colonización del testimonio, como yo digo a veces. Y después de la transcripción, ¿qué viene? Bueno, el análisis. Luego viene la incorporación del testimonio o la fragmentación del testimonio. Las comisiones de la verdad son también aparatos modernistas. Colonizan historias, colonizan testimonios, los usan por intereses argumentativos. ¿Cuál es el problema con reconocer que eso sea así? Así funcionan. Se usa el testimonio, se extrae el pedazo donde está la peor violencia, la más grotesca, para decir tal cosa. Luego se publica, circula. Hay condiciones de enunciación detrás de la circulación. Y aquí está circulando, y aquí está circulando una versión de esto. Y ustedes están escuchando la versión que yo tengo de esto. Entonces, fíjense que la palabra escucha es mucho más compleja. Y es imposible separar escucha, abstractamente hablando, incluso de su dimensión biológica, que es lo que nosotros trabajamos con los espacios sonoros. Es imposible separar la palabra escucha de las condiciones de enunciación y de las condiciones de circulación y de audibilidad de las cosas. Escuchar quiere decir cosas que emergen en un momento determinado porque hay condiciones que les permiten ser enunciados. Y hay condiciones que permiten que eso enunciado sea audible. Y eso son artefactos históricos también, y específicos que también se pueden y hay que estudiar incluso. Y ya, con eso termino. Gracias. No, gracias a usted, profesor. La verdad, escuchándolo, creo que el equipo de trabajo y yo no nos equivocamos al saber que usted venía a conversar con nosotros, porque realmente es una conversación y especialmente a dar una perspectiva de investigación a los estudiantes. Es decir, esta conversación no tuvo o no tiene, y afortunadamente no lo tuvo, toda esa filigrana que usted utiliza al escribir, por ejemplo, pero sí le da a los estudiantes y a los demás la idea de qué es investigar. Es decir, cómo el investigador cuando termina tiene que tomar distancia, pero finalmente no lo consigue del todo, que toma su tiempo y que dentro del trabajo investigativo definitivamente hay que tener una posición o una mirada crítica y autocrítica. Y yo creo que hoy fue evidente en eso, cómo se escogió, que para usted no es un hecho que no sea revelable y es que es un acto político crear una comisión de la verdad y que usted responde a eso. Sin embargo, se quiere mostrar cómo dentro de esa opción política se deben también tomar unas herramientas metodológicas, que la metodología es supremamente importante para conseguir los objetivos. Entonces yo creo que esta conversación, espero que las preguntas nos ha servido para darnos cuenta que investigar va mucho más allá o mucho más acá de producir un resultado aséptico, donde nadie tiene donde la verdad está ahí revelada y que no se puede tocar, y donde yo como investigador debo tomar distancia. Entonces, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, una anotación. Bueno, entonces comenzamos con María Camila. ¿Qué hay que María Camila? Buenas tardes para todos y todas. Gracias, profesor Castillejo, por la intervención y a la facultad por organizar este evento. Yo tengo dos preguntas un poco amplias, pero lo que alcance a responder de ellas. La primera es sobre esta idea de producción del pasado, que cuesta mucho a veces concebirla incluso desde una perspectiva crítica, porque estamos muy acostumbrados a los discursos que tenemos. Entonces usted menciona que acá en Colombia el discurso que ha preponderado es el del derecho y el de la psicología, y eso me hace a mí pensar en qué otros discursos posibles podrían tener una transición. No sé si, por ejemplo, en otros casos ha habido una transición que su producción del pasado sea más cercana a la de la antropología, que es, por ejemplo, lo que usted trabaja, o a la ciencia política, que es el otro pregrado de esta facultad, o incluso a otros discursos, por ejemplo, el literario, que sería algo similar, creo yo, a lo que hace el informe de Cuando los pájaros no cantaban. Entonces,
La pregunta es esa, ¿qué otros discursos podrían, pues, o qué otras formas de producción del pasado serían posibles si reconocemos que no es un pasado objetivo u ontológico como usted lo nombraba? Y la segunda pregunta que quería hacerle es concretamente sobre el informe Cuando los pájaros no cantaban. Sé que usted al inicio dijo que no quería hablar mucho sobre eso, pero yo no podría desaprovechar la oportunidad de que usted está acá para hacerle esta pregunta, y es ¿cuáles fueron de pronto esos referentes que se tomaron para hacer ese informe? Lo pregunto porque para mí fue una sorpresa muy grata cuando lo leí, pues primero el valor literario que tiene, pero también el nombre de cada uno de los apartados del informe, esa fórmula literaria de el libro de las anticipaciones, el libro de las devastaciones, el libro del porvenir, porque me remitió a un libro que para mí tiene mucho valor y es el libro de los susurros, y que también el libro de los susurros hace una referencia al libro del llanto, que pues el libro de los susurros, para quienes no lo conozcan, es sobre el devenir del pueblo armenio y sobre el genocidio y la ocupación soviética y otros temas, y es un libro que yo he trabajado mucho, sobre todo en esa noción de libro sagrado en medio de pues una transición. Entonces para mí fue una sorpresa muy grata y quería preguntarle si pues el libro de los susurros fue un referente o qué otros referentes en esta idea de texto sagrado que ustedes mencionan en la introducción de Cuando los pájaros no cantaban. Muchas Efectivamente, gracias. Camila, son muchas preguntas en una. Bueno, no, el profe me dice que varias, va a escuchar algunas. ¿Cuántas, profe? Por ahí 4, y para él responder. ¿Quién más tenía la mano levantada? Alice. Bueno, muchas gracias, profesor Castillejo, y también pues al Centro de Investigaciones por este inicio de jornadas tan interesante. Yo creo que la mía es una pregunta. Tiene que ver con esa, digamos, línea de tiempo que propones entre lo imaginable, lo posible y lo realizable en la construcción del pasado y la idea de verdad o verdades de la comisión. La pregunta expresa es, ¿cuál es el tiempo, ¿sí? Yo le pondría una colita, lo asimilable, ¿sí? De esa producción de verdad o esas verdades que se han producido del pasado. Y si ese tiempo, cuando usted plantea que la comisión puede hacer las veces de estabilidad o de estabilizar o de menguar un poco la incertidumbre, si esos tiempos realmente son muy largos o si esa producción del pasado que estabiliza nos genera un poco más de incertidumbre. Lo digo principalmente por la idea que usted tiene de que las instituciones están en una crisis de representación y específicamente las instituciones de la guerra. Entonces, claro, usted tiene una posición muy crítica, pero al mismo tiempo puede que le dé una fuerza muy importante a la posibilidad que tiene lo que estamos produciendo hoy como verdades para desmontar las instituciones de la guerra. Gracias, profe. El profe Gabriel Ignacio y la compañera. Gabriel. Buenas tardes a todas y todos. Profe Alejandro, muchas gracias, pues disfruté mucho la presentación, estoy debatiéndome en hacer una pregunta, pues hay muchas que salen. No sé si usted va a poder separarse de la comisión, yo creo que hay un reto enorme mientras usted está saturado de la información y ha creado su pasado, y la comisión un pasado para nosotros es el presente. Y es el futuro para los próximos 10 años a estudiar el informe, pues, porque más de 8.000 páginas, pues hay que además leerlas con cuidado. Entonces necesariamente lo vamos a tener que invitar, conversar. Entonces no sé si lo vamos a poder dejar separarse. Un pequeño comentario, pues. Tengo, sí, varias inquietudes. Una, la labor y las expectativas de las comisiones de la verdad. De alguna forma era una lucha de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos,
en el contexto colombiano era también problemático. Y de alguna forma hay esa expectativa de hacer un corte, tratar de encontrar, dilucidar, comprender qué ocurrió, mirar ese espejo. No cualquier persona puede llegar ahí. Son personas con mucha legitimidad en las condiciones de posibilidad que lo permiten. Y de alguna forma es una especie de ritual. Ustedes hicieron parte de ese ritual. Que, claro, como usted mencionaba, hace parte de trazar una línea entre el antes y el después y generar esperanza en una sociedad fragmentada. Entonces, usted muy bien lo dijo, pero es que eso es también lo que se espera de una comisión. Y eso va a generar como varios desafíos, porque no termina con el informe, sino es que es la posibilidad de generar entonces un conocimiento y un ejercicio reflexivo de debate en esa sociedad para tratar de transformar ya sea sus relaciones de poder, sus prácticas, su forma de organización, sus maneras de relacionamiento y quizás transformar sus relaciones violentas. Por eso también decía, va a ser muy difícil separarse de la Comisión de la Verdad, porque lo que viene ahora en adelante es, y de lo que se dijo, de lo que se escribió y lo que se hizo como investigadores, y eso nos toca a nosotros como investigadores, y qué le dio a la sociedad colombiana. Lo que pasa es que es un reto tenaz, con 8.000 páginas, decir, y bueno, ¿y cómo vamos a construir eso que sigue? Entonces, ya las preguntas que vienen, entonces son varias. Una, la labor del investigador como comunicador de esos hallazgos. Usted nos cuenta una forma de interpretar esos relatos, pero la cuestión es, quizás si los comisionados hubieran sido pedagogos, no hubieran escrito 8.000, sino hubieran pensado como en la estrategia, digamos, más pedagógica y más didáctica. ¿Cómo hacemos la sociedad colombiana comprende y se apropia de este proceso? Pero entonces una pregunta es, ¿y hacia adelante qué sigue, profe, en términos de la apropiación del legado que deja el informe de la comisión, en términos de comprendernos a nosotros, que finalmente es también lo que nosotros hacemos como investigadores, y qué le vamos a dar a la sociedad? Bueno, yo dejaría ahí porque creo que es solamente una pregunta, entonces. Bueno, yo creo que le damos la oportunidad al profesor de que trate de responder, porque yo no sería capaz, profe, de tantas preguntas. Bueno, voy a intentarlo. A ver, primero leo acá. Sobre los discursos otros, sobre la producción de ese pasado. Yo me acuerdo cuando estaba en Ciudad del Cabo, entrevistando gente que había vivido el proceso del año 94, que fue cuando se eligió a Mandela en la presidencia. Luego en el año 96 comienza la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, 97, incluso alcanza un pedazo del 98. En ese 98-99 se publica el informe de la comisión, que son también 8 volúmenes, pero ojo, son propalcote y la letra es más grande. Así, la letra es distinto. Y es más corto, mucho más corto. Y es una documentación de violaciones a derechos humanos, digamos, distribuida territorialmente con una responsabilidad clarísima del Estado racista. Los guerrilleros del ANC, del Conte Sisue, del ala militar en cosa del partido de Mandela, pues eran responsables minoritariamente, porque esto estamos hablando de un Estado colonial históricamente violento. Cuando todo eso sucede, llegan todos y aquí viene una cosa que voy a decir que a mí me encantaría poder escribir sobre esto, es de esos temas en que no he podido encontrar a alguien que se le mida. Vienen todos estos consultores internacionales y lo que yo llamo las multinacionales de lo humanitario a servir de asesores en toda esta historia. Y traen con ellos los lenguajes propios de la justicia de transiciones. La palabra reparación, justicia restaurativa, que realmente la gran mercancía surafricana se llama justicia restaurativa. Es la noción de restaurar como mercancía, incluso porque de Sudáfrica, incluso cuando yo estaba allá tiempo después que no tuve nada que ver con ese proceso, salvo haberlo estudiado,
Yo después brinqué al Perú de manera muy ingenua a hacer una consultoría y ahí descubrí que uno como consultor es un mercanchifle también. Yo estoy vendiendo conceptos y yo le estoy diciendo, esto es lo que se necesita. Entonces, cuando la pregunta tuya hacia qué otros discursos, habría que preguntarse cuál es el circuito de circulación de conceptos y de palabras globalmente hablando. Cómo la justicia de transiciones tiende a ser, y esto va a sonar muy mamerto, ahí sí de verdad, tiende a ser aplicado en el sur global, como si los ingleses no tuvieran parte de la violencia en el África. Los belgas nunca han reconocido lo que hizo el príncipe Leopoldo II a finales, a comienzos del siglo XX, construyendo el ferrocarril del Congo. 9 millones de personas murieron construyendo un ferrocarril. Ahora hay un debate un poco más grande allá y hay algunos monumentos y cosas, ¿no? Se ha complejizado el asunto. Pero fíjense la circulación unidireccional de esos conceptos y de esas cosas que viene acompañado de gente, de consultores internacionales que brincan, brincan de comisión en comisión con lecciones aprendidas a asesorar los nuevos salvajes. Porque a fin de cuentas esos somos los violentos, unos salvajes. Entonces yo creo que eso hay que estudiarlo. Y eso viene con discursos y lenguajes técnicos altamente codificados. Es decir, una de las cosas que más me cansaba en la comisión era precisamente eso. Yo casi un día escribo un Twitter donde decía, no quiero volver a escuchar la palabra implementación, articulación, incidencia y así sucesivamente, y todavía lo sigo pensando. Me ha costado muchísimo despegar mi cerebro de esa vaina. Por eso hablo como hablo cuando hablo en público, soy un poco desfachatado, por eso a ver si logro zafarme de eso. Yo creo que eso amerita investigación. Yo no veo, puede ser muy bonito que los árboles testimonien, pero yo no lo veo incorporado en unos códigos donde vaya y entreviste, donde hay un proceso metodológico para hablar. Porque cuando hablamos de naturaleza hablamos de impactos, de economía política, de árboles cortados, de ganancia que no se logró, de capital que no se hizo. Hay otros discursos distintos para eso. Y habría que ver qué pasa, pero yo sí creo que hay que, más bien es investigar la glocalización, para usar una palabra ya vieja, la glocalización de los discursos transicionales para tratar de indagar cómo interactúan todas esas cosas. Sobre los referentes no tiene que ver nada con el tuyo. Realmente, como yo soy consciente que efectivamente, como el colega atrás dice, pues una comisión de verdad en teoría es un proceso ritual. En Sudáfrica fue un proceso claramente ritual. ¿Por qué? Pues se derrumbó un Estado racista. Había una línea claramente establecida. Se acabó. Las leyes que le dieron origen al Estado racista se derogaron. Y el primer impacto de esa derogación fue la transformación drástica del Estado sudafricano, que pasó de ser un Estado racializado a una democracia liberal. ¿Sí? Entonces, realmente ahí como referente, yo leía era a Edmond Jabé, ¿sí? El libro de las preguntas. E insisto, como yo soy consciente que detrás de la transición hay una visión, cuando yo hablo de teleología, también implícitamente habla de una teleología, digo yo, religiosa católica. Si ustedes se ponen a ver el subtexto de todo esto, solamente eso es una perogrullada lo que voy a decir, pero solo las palabras perdón y reconciliación ya de por sí son que hacen parte de un universo particular, teológico y filosófico. Aquí en Colombia hay muchas lenguas en donde la palabra reconciliación y perdón no existen. Existen en el lenguaje transicional. Uno podría decir que sí podría haber otro lenguaje ahí, que es el de la teología católica o cristiana. No sé. Entonces, siendo consciente de que esto tenía una comisión en un país judeocristiano como este, yo dije, si yo quiero que esto circule, tiene que ser puesto como un libro sagrado, como estrategia de comunicación. Y desde el comienzo fue así, perversamente. Como yo sé que aquí todos son creyentes, les voy a poner un texto sagrado sobre la mesa para que lo lean.
Y como los evangelios son Jesús también hablando, aquí vamos a tener gente también hablando como si fuera un evangelio. A pesar de que había sido un crítico del evangelio global del perdón, yo soy consciente del aparato y el dispositivo transicional, y la crítica la incorporé en la producción del libro. Y fue una decisión bien tomada. Ahora, yo sí creo que es un libro sagrado. Yo sí creo que ahí la palabra de las experiencias hay que rescatarla. Yo creo que la experiencia de las personas hay que rescatarla con el valor para producir, como alguien también menciona, un conocimiento de algo. Siempre los sobrevivientes del Holocausto, a Charlotte Delbo, por ejemplo, que ese libro tan bonito que escribí, tan complejo sobre Auschwitz, siempre la teoría que Charlotte Delbo tenía sobre la supervivencia, que era una teoría asociada a la serpiente y a la piel de la serpiente, que la experiencia es como una piel de la serpiente que hay que ir quitándosela para ir moviéndose. Los teóricos del trauma decían que ella no podía ser una teoría porque tenía demasiada cercanía con el fenómeno que ella trataba de explicar. Y siempre ha habido una discusión sobre qué tan lejos o qué tan cerca tiene que estar uno de la violencia para poder ser legítimamente comprensible como explicador de eso. Y yo considero, y por eso hicimos el texto así, que el valor de lo que la gente dice y la experiencia tiene un valor explicativo. Que no sea compatible con otras cosas es distinto, pero hay un valor explicativo también ahí, y por eso es un libro sagrado. Y por eso aparecen las palabras, y por eso cuando nosotros lo leemos en escenarios de sacralidad, porque reinstituimos un poco, esa es la teoría, la posibilidad de lo sagrado, la palabra sagrada, en donde habita la muerte. Y así escribimos y así editamos ese texto con ese objetivo, conscientes de que esta es una sociedad católica. Entonces eso nace realmente desde de Edmond Javert, el famoso escritor judío egipcio que vivió en Francia, muy poco leído también, entre otras cosas, pero bueno. Sobre los tiempos de la asimilación, esa es una pregunta que no sé ni siquiera cómo contestarla, ¿sabes? Puedo elucubrar un poco, puedo decir, cuando en Sudáfrica sale el informe de la comisión, dijo una verdad absolutamente obvia, que el racismo es lo peor que puede pasarle a una sociedad, que el régimen del apartheid, que era un racismo estatalizado, algunos decían que era una forma de capitalismo racializado también, esa era la que era menos, porque era muy a la izquierda incluso, pero la más politológicamente correcta era decir que era un racismo estatalizado. Encaja perfectamente con la percepción colectiva sobre eso. En un país donde el 90% son negros, decir que el racismo, que el Estado sudafricano era un Estado racializado, era una obviedad en la medida en que la comisión era un lugar de enunciación de eso, que aterrizó en un espacio social que fue asimilado muy fácil y con los que hubo una inmediata conexión. Como el Holocausto, solo los psicóticos negarían el Holocausto. ¿Sí? Entonces ahí hay una versión y un relato de la historia y de la victimización que es compatible con las sociedades donde emergen esas cosas, que los datos los dan, en fin. No me voy a meter en la industria del Holocausto, que eso es un tremendo debate también. Pero en Colombia, yo no estoy tan seguro que todo aterrice tan fácilmente, y las condiciones de asimilación de todo esto también dependen precisamente de la confrontación y la tensión entre relatos que son a veces hasta incompatibles, por razones de revisionismos, porque por supuesto, o por razones de mantener las impunidades, obviamente, pero también porque se tomaron decisiones para reconstruir históricamente desde conceptos distintos y desde modelos distintos de entender eso. Pueden haber incompatibilidades históricas, es decir, por ejemplo, nada más complicado, y lo digo también con todo respeto, entre otras cosas, nada más complicado para los colegas que son especialistas en derechos humanos que tratar de entender que las violencias son sistémicas, pero no desde el punto de vista del derecho, sino que son sistémicas en el sentido en donde se conecta la economía,
el Estado y la sociedad. Les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque provienen de un universo cultural y conceptual distinto. No es más. Así como a mí me puede costar trabajo lo otro también. Entonces yo creo que también depende mucho de las complejidades de cómo aterriza un relato en una sociedad. Y yo no creo que habría que, ahí sí como dices tú, habría que ver cuáles son los datos duros de todo esto. En la comisión yo siempre decía, lo digo con toda franqueza también, yo siempre dije, lo más duro que podemos decir son esas estadísticas de derechos humanos que ya estamos acostumbrados. El primer piso analítico de eso, que es el volumen, un volumen grandísimo que hay ahí de violaciones a los derechos humanos, que también es muy largo, entre otras cosas. Eso es como lo más duro y sin embargo es debatible también, pero es lo más duro, es serio, sí. Por encima de eso hay mucha interpretación también. Y eso es lo que aterriza en una sociedad. Y esta es una sociedad que ha sido, de todos modos, tiene varias versiones de esta cosa. Y siempre el pasado, a pesar de lo que se diga de una comisión de la verdad institucionalizada, con unos patriarcas y matriarcas allá arriba haciendo la cosa y con todo lo ritual que ustedes quieran, el pasado siempre será otro país, otro planeta, siempre. Lo que pasa es que hay pasados que son más asimilables, más sustentables, que tienen argumentaciones más sólidas que otros. Y bueno, y por último, el tema de la esperanza, yo creo que, ¿sabe dónde creo yo que está el problema de todo esto? Y es a veces la sobrecarga que se le pone a la expectativa de la transformación. Yo me acuerdo, ahí sí me toca remitirme a mis propias conversaciones allá en Ciudad del Cabo con la gente con la que trabajaba en el Cabo, que eran realmente madres de excombatientes que habían sido torturados. Eran negros y negras que vivían en los barrios que yo llamo localidades segregadas. Y a pesar de que el informe de la comisión fue casi que unánimemente aceptado, porque fue así, las críticas más bien provenían de cómo es que el informe de la comisión no nos habla de la violencia sistémica y colonial. Tenían toda la razón, de hecho. De ahí es de donde yo brevo toda mi crítica de todas estas cosas, entre otras. Entonces, cuando uno hablaba con las señoras allá y con la gente que vivía en los barrios, ¿cuál era la gran frustración? Y yo se lo dije muchas veces a los comisionados para que no exageráramos el lenguaje que a veces pasaba, ¿no? Es que la comisión tiene que transformar la sociedad. Pues eso no es el objetivo de una comisión de la verdad. Pero la expectativa que se le pone a eso es esa. Y estas señoras lo que decían, no, es que la transformación no es necesariamente la transformación del Estado, porque eso todas las comisiones siempre hay un punto donde dice, cambies el sistema jurídico, que haya más justicia. En última son todos maquillajes del Estado. Y ellas decían, el problema no es eso, el problema es nuestra vida cotidiana. Y de donde provienen las críticas más duras a estos procesos son de esas promesas incumplidas que no deberían prometerse porque no son para eso, esa promesa incumplida de transformaciones radicales a veces incluso, a veces aquí en Colombia yo escuchaba eso y decía, por Dios, nunca digan que una comisión de verdad va a hacer transformaciones radicales, eso no se puede, comenzando porque las recomendaciones a veces los estados ni siquiera las leen, o los gobernantes. Entonces yo creo que es esa expectativa de transformación lo que crea una ilusión. Y yo siempre he dicho que de cara a todo esto, no hay nada más complejo para una sociedad que desilusionarse. Por eso lo de Petro me llama la atención. Para no desilusionarse. Claro, para ver realmente, porque Petro dice, es más, lo que en un momento era una gran noticia, el presidente de la República incorpora a rajatabla las recomendaciones, 85 páginas, no sé cómo será eso, a la presidencia. Eso cerró el espacio de discusión política y lo convirtió en un objeto más bien de otra cosa. Entonces uno se pregunta, ¿cómo será esa incorporación? Ahí hay otro escenario de lo transicional, que es la incorporación de ese lenguaje de la recomendación, que si uno lo mira con detalle, hay cosas que yo tengo muchas dudas, pero es la incorporación de esa causa y efecto que produce esas recomendaciones dentro del lenguaje político y dentro de la política pública y en un programa de gobierno. Tengo mucha curiosidad de eso en qué se va a convertir, la cantidad de temas que hay ahí, porque son muchísimos. Entonces yo sí creo que eso de la transformación es una especie de dulce envenenado que hay que saber tratar con mucha cautela,
porque no hay nada más difícil para una sociedad que se le promete una sociedad distinta y en última instancia es una sociedad que cambia cosas porque se acabó una guerra, pero quedan otras guerras, o sea, ni siquiera nos metimos en ese tema que es tan interesante. Cambian unas cosas, pero hay otra multiplicidad de violencias que son continuas. Y es difícil con esas violencias continuas imaginarse otra sociedad distinta. Cuesta trabajo. No sé, profe, ya usamos usted con el Sí, sí, sí. Paulina. Profe, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio. Yo no quiero tampoco desaprovechar la oportunidad para preguntarle, hemos hablado sobre la construcción del pasado a partir de estos artefactos institucionales, pero entonces, ¿cómo ve usted la construcción de este nuevo imaginario de porvenir, que también pues ha sido muy desarrollado en su obra? ¿Cómo también a través de estos artefactos construimos el imaginario de porvenir? ¿O de dónde viene esa construcción del imaginario de porvenir? Y tampoco quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle a usted, que ha sido tan crítico con las comisiones de la verdad, ¿por qué fue que aceptó ser parte de esta comisión? Cuéntenos si fue el biche que le ofrecieron en el Chocó, qué fue lo que lo convenció, porque a mí sí me inquietó muchísimo eso en su obra. Y muchas gracias por estar acá. Profe, muchas gracias por lo que nos compartís de tu experiencia y tu testimonio de haber estado ahí y tu percepción crítica de todo el proceso. Si esta gran maquinaria, que es la transicionalidad, dispone de múltiples dispositivos, pues no hablamos mucho de la memoria, pero bueno. El testimonio, como uno de esos dispositivos por excelencia, podría decirse que al atravesar esa máquina, como a la imagen de Pink Floyd en The Wall, así un poco me lo imagino cuando la planteas, que es a la vez destructiva pero moldeadora, que atraviesa toda la carne, rompe y moldea totalmente. Ese testimonio, por tanto, en un estado, no lo voy a llamar esencialista, pero en un estado complejo, directamente relacionado con la experiencia. Al atravesar esa máquina, entonces también es moldeado, en alguna medida se ilustra, se civiliza. Ahí hay un proyecto civilizador en gran medida en la Comisión de la Verdad, ¿no? Y ese proyecto civilizador apuntaría entonces a una transformación, si se quiere, y para acercarme al derecho de la ciencia política, que te tenemos acá también para dialogarte sobre eso, tiende a una quizá transformación democrática. Entonces pensaría que si el testimonio está en la base y ese testimonio tiene un carácter moldeador de eso que sin embargo para vos es fundante, que es la recepción de la experiencia más allá de la creación de esos dispositivos con todo lo que implica, eso se conectaría en el tiempo con la lógica de la no repetición. Y atendiendo un poco, porque anunciaste el hablar del tiempo, que para vos, en tus reflexiones también son muy interesantes, cómo observas el tiempo, la transicionalidad en el derecho. Pero entonces el testimonio como base de esa transformación y si se quiere como el epítome de ese proceso modernizador, que es entonces moldeado suavemente con las palabras del investigador, porque también la pregunta que nos hacemos también desde el Centro de Investigaciones y con lo que estamos haciendo, con lo que estamos investigando ahora es cómo se recibe el testimonio al margen del objetivo que tengas en la investigación. ¿Cómo aparece de cara a la Comisión de la Verdad el testimonio vinculado al tiempo y a ese carácter civilizador? Podría pensarse que de cara a la posibilidad de la no repetición, y la no repetición como una alegoría de esa lógica del tiempo que atraviesa la transicionalidad en sí misma. Pues, ¿cómo ves eso? Porque también el nivel, lo voy a nombrar así, como de decepción, frustración que genera la creación de un aparato gigantesco que no va necesariamente a transformar a la sociedad, sigue siendo una expectativa y claramente no está transformada, por más que haya una ilusión en el presente con un nuevo gobierno. Entonces, ¿cómo vincular el testimonio en esas características con algo tan interesante para nosotros como abogados, como la no repetición, incluso en el discurso de una nueva democracia, el cambio de las instituciones, que esas mismas moldearon la maquinaria de la que estás hablando? Perdón, sí.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo no soy abogada, pero sí estoy en un semillero de investigación de narrativas de violencia y memoria. Y en ese semillero hemos hablado, pues hemos leído el informe testimonial y en algunas de los encuentros, pues hemos hablado sobre si en este informe hay una preponderancia como una narrativa de la verdad o esa búsqueda de la verdad, ese esclarecimiento. Hay una preponderancia sobre la narrativa de la memoria. O sea, uno podría hablar que el informe se articula, este informe testimonial, el volumen testimonial, sobre una narrativa de la memoria y que a partir de hacer memoria, entre comillas, pues un ejercicio de memoria, ahí es donde surge esa verdad. Y entonces hablaríamos de una interrelación o una interdependencia de esa narrativa de la memoria con la narrativa de la verdad, por decirlo de alguna manera, o hay una preponderancia de esa búsqueda de la verdad y no podríamos hablar realmente pues que hay como esa base de esa narrativa de la memoria. Que me ayudan a hablar finalmente del libro, de todos modos. Sobre el problema del porvenir, la historia es más bien corta y es que después de muchos años de estar escuchando historias de terror, desde que terminé mi carrera en el pregrado realmente, hubo un momento donde entré en una crisis personal de la que no he salido todavía. De hecho, creo que se ha profundizado con todo esto. Y es que me cansé. Y creo yo que si alguien de ustedes quiere seguir escuchando historias de terror, con el mayor gusto les ayudo con eso, pero mi psicología, mi cuerpo ya no aguanta más. Y no creo que sea tan bueno para eso después de tanto tiempo. Y hubo un momento en donde yo dije, tengo que salir a buscar un poco de esperanza. Y insisto en esta palabra que es mucho sarcasmo, no la esperanza teológica, sino la esperanza de la vida de las personas, de cómo la gente produce esperanza en la vida. Y entonces me fui para el Atrato, quizás el último sitio donde algunos dirían ir a buscar esperanza. Y me fui para el Atrato a trabajar con jóvenes allá, hace ya unos años. Y ahí entendí que uno tenía que aguzar el oído y poner la lupa sobre eso, si uno quería sobrevivir también. Que hay una responsabilidad de uno para sobrevivir también, como escritor y como académico. Entonces, ahí es donde encontré eso. Y ahí es donde estaba buscando. Y lo he buscado con los jóvenes y después lo busqué con los ancianos que ya habían perdido toda esperanza de cosas y sigo buscando. Lo que te quiero decir con esto es que yo creo firmemente que el trabajo intelectual es un tejido del mundo subjetivo, de las preguntas más profundas internas y de las preguntas más intelectualizadas que uno se puede imaginar. Es decir, uno no nace con la cabeza diciendo quiero estudiar el cuerpo. Eso es porque en el estudio de la corporalidad o de la corporeidad seguramente hay una pregunta íntima muy profunda. Esa es mi teoría. Y creo yo, y ahora parezco hablando como cura, creo yo que la felicidad está en esa intersección como académico, en poder situarse en la mitad de esas dos cosas. El problema es que a nosotros no nos educan para eso. Nos educan para hacer una disyunción entre esos dos mundos. Qué lástima, lo siento mucho. Nada que hacer ahí. Entonces, ahí aparece lo del porvenir. ¿Y por qué acepté? Bueno, eso es como cuando me dicen, ¿usted por qué se fue a trabajar a Sudáfrica? Pues porque allá había buen sol. Realmente las opciones que tenía yo en mi vida eran si me iba a tomar whisky a Irlanda del Norte, pero era muy oscuro, que si me iba para Israel, y a mí no me gustó mucho ese asunto por allá, y ¿para dónde se va? Sudáfrica, bonitos paisajes, me puedo llevar a mi familia. Y nos fuimos. Con esto fue algo similar, fue la primera versión de la comisión, yo me presenté y quedé entre los finalistas. Me puse muy bravo cuando no me contrataron, eso me acuerdo.
Y en la segunda dije, no, pues yo ya tengo un recorrido, ya aquí me voy a poner a pendejear con esto. Y 3 días antes de que se cerrara la convocatoria, me invitan unos amigos que venían de Buenaventura y me dijeron, venga Castillejo, nos tomamos un whisky. Es que no es un chiste, no es mentira. Venga y nos tomamos un whisky porque nosotros pensamos que usted tiene que presentarse a la comisión. Y yo les acepté el whisky. Cuando íbamos como por la mitad de la botella, entonces uno de ellos me dijo, es que hay trabajos en la vida a los cuales uno no le puede decir que no. Y usted es el único colombiano que ha tenido la experiencia que tiene. Aquí no hay nadie más en Colombia que haga eso. Indistintamente que el proceso de selección no sea un proceso meritocrático, sino es, como decía al comienzo, una comisión es el producto de un conjunto de relaciones de poder de una sociedad concreta. En la comisión había un debate específico en donde yo hice una apuesta concreta de cómo entrarle a esa vaina y salió exitoso. No sin discusión, porque eso sí fue duro, pero entré ahí. Entonces esa fue la razón, que alguien me dice, no, es que usted conoce aquí, yo conoce allá, ¿cómo es que no? Al menos preséntese, o sea, por su propio ego personal incluso, preséntese. Y esa fue la razón, yo lo recibí con mucha alegría, pero lo primero que dije fue miércoles, y después de toda la carreta que he echado, ¿cómo voy a hacer para hablar de esta vaina? Y créanme que me costó muchísimo trabajo adaptarme. Me enfermé, me hospitalizaron 9 meses, 8 meses después de haber entrado a la comisión, terminé en una clínica por exceso de presión y porque mis diferencias eran tan grandes con tantas cosas que eso me enfermó. Y me tocó hacer una sesión con los colegas y decirles lo que pensaba, o si no me iba a morir en esa vaina. Pucha. Entonces, bueno, eso digamos... También el mundo subjetivo hace parte del trabajo intelectual y académico. Eso determinó qué tanto adentro yo iba a meter el dedo sobre ciertas llagas. Las iba a meter lo suficiente como para amargarle la vida, como Gloria me decía cuando recién entró a la comisión, Castillejo, yo no sé si de pronto la comisión de la verdad no aguanta tanta crítica más, oiga, porque esa vaina ya está muy complicada allá adentro, es verdad, porque es una institución llena de complejidades como cualquier institución. Sobre el tema de la verdad y la memoria es una pregunta que me hacen muy recurrentemente, muchísimo, porque yo insisto mucho que el volumen de testimonios es la gran apuesta de memoria histórica de la SEB, pero ese no es el lenguaje de la comisión, ese es el lenguaje mío. Y es un lenguaje que yo lo mantuve en secreto todo el tiempo, porque es una institución colegiada, entonces una institución colegiada todos decidimos. Y si hay discrepancia, se levanta la mano. Eso te producía también muchas cosas, ¿no? ¿Vamos a hacer volumen de testimonios? Sí. ¿Cómo? Tal. Votamos. Mayoría, ganó, se acepta, aprobado. Hágale al volumen de testimonios. Entonces, una comisión de verdad parte del principio de la certidumbre de la verdad. No hay nada más contradictorio que las verdades. Ustedes nunca han escuchado a Pacho hablando de las verdades en plural, que Pacho, como es la voz pública, o era la voz pública de la SEB, nunca, siempre la verdad es una. De hecho, incluso el nombre de no hay futuro sin verdad está en singular. No dice no hay futuros en plural sin verdades. Porque entonces, siempre, hasta donde yo tengo entendido, porque cuando yo llego a la SEB, ese debate no existió, pero supe que lo había habido, la comisión, por razones obvias, siempre se negó a hablar de memoria. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay un instituto que se llama Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces el señor Acevedo iba a decir, no, es que ustedes se están metiendo en mi rancho, y había todo tipo de problemas. Además de que la palabra memoria de por sí ponía en tela de juicio la posibilidad de una verdad completa, total, absoluta. Que hubo un momento en donde se hablaba así, ahora no. Pero hubo un momento donde la verdad, la absolutez de la verdad era el lenguaje duro de la SEB. Lo que pasa es que eso con el tiempo cambió, porque... pues pucha, bueno, una dinámica interesante. Entonces, por eso en el volumen de testimonios desde sus ideas originales nunca se utilizó la palabra memoria, nunca, porque yo sabía que eso podía quedar cierto resquemor interno y cosas. Pero sí creo yo que hay ahí, y te voy a decir esto, en todo el volumen, si ustedes ven todo el informe final, hay 2 conceptos distintos de uso, de concepción del testimonio. Uno
una concepción del testimonio que en realidad es una concepción de la extracción del párrafo de la entrevista para la argumentación técnica. Entonces, el volumen de derechos humanos dice, se dieron las siguientes violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, cita de una persona. Yo iba caminando y entonces, una cita. Yo no estoy seguro si eso es memoria. Ahí la persona está haciendo memoria, obviamente, pero no sé, creo yo que ahí hay una dimensión que gira en torno a eso que yo llamaba el otro día, ese primer nivel y esa primera capa de escucha, porque yo creo que hay por lo menos 3 capas distintas. Cuando uno dice escucha, hay 3 capas distintas. La primera capa es la capa de la documentación, que es sistematizar lo que la gente dice en función de unos temas. La segunda capa es coger esas mismas citaciones y profundizarlas semánticamente y entender que tanto una palabra como una frase tienen densidades semánticas, y eso implica otro trabajo distinto. O la capa más profunda de Edmond Javert, la del silencio, en donde uno entiende a las personas cuando entiende el silencio de las personas y sus contextos y sus momentos. Entonces ahí hay una definición de testimonio que también tiene que ver con la pregunta tuya. Hay una definición, hay un uso de la entrevista con efectos de argumentación. Cuando yo entro a la comisión, yo escribo un documento crítico sobre eso y yo digo palabras más, palabras menos. Afortunadamente, como siempre digo, menos mal, eso está publicado y no me lo estoy inventando. Yo digo, la Comisión de la Verdad es una institución modernista que también está colonizando las historias de otros. Y lo digo así literalmente, sin absolutamente ningún tipo de inyección, ni filtro, ni nada. Durísimo. Hice unos comentarios muy extensos a todos los informes de investigación de los investigadores, perdón por la redundancia, donde esencialmente yo decía que es cierto que las comisiones son aparatos modernistas que colonizan las palabras de otros para hacer argumentos, que esa colonización y esos argumentos son importantes y necesarios seguramente para una forma particular de argumentar y demostrar y documentar cosas, pero no es lo único. Y aparece entonces esta otra idea de que si nosotros vamos a hablar realmente de el testimonio como memoria, como relato, como relación con el pasado, necesitamos escuchar en profundidad lo que la gente dijo y no necesariamente extraer con objetivos argumentativos. Y por eso tú notarás que en última instancia el volumen testimonial tiene sus propios hallazgos, aunque nadie lo reconozca, y no me canso de repetir eso. Tiene sus hallazgos. ¿Qué halló? Pues halló que en el mundo de la vida subjetiva hay verdades otras y hay relatos otros, que son relatos de derrumbes de las vidas cotidianas, a través de los cuales yo puedo contar todo este país, y que no tienen que ver, sino en la distancia, con este uso específico de lo testimonial y de la entrevista, de cara a la argumentación propiamente, o del derecho, o de lo que sea, o la psicología, para mostrar precisamente el daño, por ejemplo, que es necesario, sí, pero hay otras formas también de contar. Entonces yo creo que ahí hay una noción de hallazgo distinta, eso no es oficial. Tú no vas a encontrar en la CB un glosario que diga hallazgo es, eso no, hasta donde yo me acuerdo, eso no está, no existe, eso es un problema. Entonces, bueno, hay una tensión ahí. Yo creo que si hay verdades subjetivas, creo que si hay memorias, y por eso el volumen es una apuesta de memoria histórica, al final todos comprendimos que era incluso una cosa muy innovadora a la hora de la verdad, decirle que uno puede contar la guerra a través de la minucia de la vida cotidiana y que no tiene que ser el relato de lo grotesco. Pero para contar la vida cotidiana hay que diseñarlo, trabajarlo, mirarlo, porque si no, de verdad la gente se aburre. Y yo creo que cuando tú dices que han estado leyendo el volumen, pues para mí esa es una gran noticia. Hicimos bien nuestro trabajo. ¿Sí? Y bueno, y la última, el testimonio y lo moldeado, solamente quiero terminar con una conferencia que una vez di por ahí, ya no me acuerdo en dónde, que se llama ¿Y qué exactamente nunca más cuando decimos nunca más? Es una pregunta muy políticamente incorrecta. Y yo relataba, era la historia de un testimoniante que había sido parte del Congreso Panafricano, que era un movimiento político armado en África, pero particularmente una égida particular en el sur de África, un hombre que había puesto una bomba en Johannesburgo en 1991, creo, después del proceso cuando Mandela sale de la cárcel, ya no me acuerdo ese pedazo, creo que por eso incluso se fue a
terminó en prisión. Y este hombre, que no me acuerdo cómo se llamaba, él preguntaba, y a mí, cuando le exigían a él que pidiera perdón a la gente que había, porque en la bomba habían muerto 2 personas, había toda una performatividad y una escenografía donde de alguna manera, si uno aparecía ante una comisión era para pedir perdón, o para arrepentirse, o si no, no vaya, más o menos, eso era la cosa. Entonces, él ante esa presión, por supuesto estaba, digamos, arrepentido, pero él después dice, ¿y a mí quién me va a pedir perdón por mi exclusión? Decía él. Entonces, el testimonio de él emerge, es como el testimonio, como dices tú, que moldea, que es moldeado por el instante comisional que busca la resurrección del pecador. Entre otras cosas porque hay una relación muy grande entre pecado y violencia. O sea, eso podríamos explorarlo también. Entonces, él dice, ¿y a mí quién me pide perdón por mi exclusión? Y ahí aparece la pregunta, bueno, y cuando decimos nunca más, pues hay unas obviedades, ¿no? Nunca más que no matarás, nunca más que nos mate, nunca más, es decir, aquí hay varios de esos nunca más. Pero el nunca más del que él estaba hablando era un nunca más que no tenía enunciación en el lenguaje de la comisión, que era el nunca más de la segregación histórica, de la intersección entre diferencia y desigualdad, que a mí me parece que ahí hay un vértice que también no logramos entender mucho con estos lenguajes. ¿Qué exactamente nunca más? Y yo creo que esa pregunta de la no repetición es exactamente eso, en mi propia, digamos, interpretación. Cuando uno dice nunca, no repetición, es no repetición exactamente de qué. Cuando uno lee el volumen, por ejemplo, de Étnico, ahí hay una paradoja muy extraña. Es una letanía extensísima de sufrimientos de los pueblos. Yo le llamo letanía y lo digo respetuosamente también. Dolor tras dolor tras dolor. Es hasta vergonzoso leer esa vaina y uy, qué barbaridad. Pero el problema con los pueblos no ha sido solamente los dolores sufridos en el contexto, esta es otra palabra que hay que quitar rápidamente del vocabulario, cuando dice uno el contexto del conflicto armado, ¿cómo es que dicen de las instituciones? Connocación del conflicto armado, cuando dicen eso uno, otra vez. Cuando uno habla de las violencias de los pueblos étnicos, no es solamente connotación del conflicto armado, y eso es lo que se relata ahí. Y hay algunos apartados al comienzo a los que yo le tenía mucha esperanza, de ver, entre otras cosas, esa fue otra razón por la cual entré en la SED, porque yo pensaba que uno podía inseminar la comisión con este tipo de cosas así como medio radicales a veces. Entonces, cuando uno le pregunta al mamo o a los mayores o a las mayoras si uno pudiera hacerlo de esa manera, la pregunta tendría que ser una larga conversación de muchos meses probablemente, es que cuando ellos dicen violencia y en voz de ellos dijeran nunca más la violencia, ¿qué exactamente entendemos con violencia? Y eso es lo que se patina totalmente porque ahí hay una codificación particular del significado de la palabra violencia. Y yo sí creo que los testimonios, las entrevistas, pues finalmente tienen una epistemología particular. Preguntan desde un universo concreto para contestar una serie de cosas concretas. Y los intentos, y lo digo ya experiencia directa, eso yo ya lo sabía por otras cosas, pero ya yo lo vi directamente. Cuando hay una intersección entre el lenguaje, la letanía del sufrimiento corporal, entendido como tortura, masacre, asesinato, abuso sexual o violencia sexual, etcétera, o sea, cuando el cuerpo presente tiene una preponderancia y sí en serio particular, las violencias sistémicas e históricas son ininteligibles para esa teoría. Entonces, la dimensión sistémica en el volumen ético entra con una dificultad, casi que uno la santifica porque hay que decir algo, pero no se desarrolla nunca. Hay sugerencias. ¿Por qué? Porque son incompatibles teóricamente con el resto. El resto gira en torno al cuerpo. Aquí estamos hablando de estructuras históricas. Interesante sería la intersección entre estas dos cosas. Pero pues una comisión con
con consultores internacionales que ya vienen con esos matices o dejos o percepciones, pues yo me acuerdo que había colegas que no estaban de acuerdo con eso, que decían, no, aquí lo que hay que hacer es documentemos estas violaciones de Estado y la parte histórica, no, eso déjeselo a los antropólogos y los historiadores para los libros futuros. Y había una tremenda confrontación. Y la confrontación sí era política y todo, pero era también un asunto de que son lenguajes que no son necesariamente compatibles. Y hay una hegemonía instalada. La violencia es violencia sobre los cuerpos. Las estructuras necesitan a otra gente. Y eso tiene mucho de interpretación. Y una comisión de la verdad no se puede dar el lujo de tanta interpretación. Y eso moldea los testimonios, moldea lo recolectable, lo decible, lo indecible, lo audible y todo eso, necesariamente. Creo que ya podemos irnos a tomar un tinto. Dejemos descansar un momentico al profe, le agradecemos mucho. La verdad, creo que aprendimos mucho y vimos a un ser humano que investigó y que sigue investigando. Y que ojalá, lo que yo sí le deseo personalmente es que ojalá algún día se pueda quitar ese ropaje y pueda estar usted tranquilo, sin porque realmente esa distancia va a ser muy difícil, como dice Gabriel Ignacio. Esa distancia va a ser, pero es un ropaje que hay que quitarse alguna vez. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos a tomar un tinto a la salida del auditorio.